Bueno, nos toca presentar a Luis, que ya lo hemos presentado muy rápidamente, pero ahora vamos a ir a enmarcarlo, digamos, con un poco más de su trayectoria. Luis González Reyes, decíamos, es integrante de Ecologistas en Acción, es además doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la cooperativa Garúa, que aborda saberes y proyectos ecosociales, trabaja en temas relacionados con el ecologismo, la economía y la pedagogía, y es colaborador habitual de varias universidades. Es autor o coautor de muchos libros en los que se abordan distintos aspectos del ecologismo social. Entre ellos se destacan En la espiral de la energía y Educar para la transformación ecosocial. Bueno, Luis, te damos la bienvenida desde el otro lado del océano, así que bienvenida a esta conferencia. Te damos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio hablar ante otras personas, ¿no? Y que le escuchen a uno, o sea que muchísimas gracias. Y la verdad es que me siento muy identificado con las palabras de Horacio y de Pato de presentación. La verdad es que casi las firmaría una a una, ¿no? Así que bueno, creo que vamos a tener bastante sintonía con lo que vamos a plantear. He preparado una presentación, así que voy a compartir la pantalla y cuando termine la presentación pues volveremos a quitarla. Así que voy allá. Bueno, pues yo lo que voy a hablar en el tiempo que tengo, que como es un tiempo limitado, pues para que podamos hablar todas las personas y luego podamos tener un debate, va a ser solamente de elementos que considero que no van bien, que tendríamos que ir por otro lugar y espero que en el debate luego podamos tener tiempo de tener una visión un poco más, bueno, pues de líneas estratégicas a llevar a cabo. Y lo voy a hacer básicamente separado en dos grandes bloques. Un primer bloque que es una corta caracterización del momento actual, focalizando en ese tema minero y en ese tema energético, y una segunda parte planteando lo que desde mi punto de vista son falsas soluciones, o más bien una de ellas sobre la que me focalizaré. Así que sin más dilación voy con esa pequeña caracterización de la situación actual que podríamos decir que es una especie de crisis sudoku, en el sentido de que cuando tú vas a resolver un sudoku, si encajas solamente las verticales, mal te va a ir, porque probablemente luego las horizontales no seas capaz de meterlas. Necesitas mirarlo todo de una manera holística, de una manera global, pues para entender bien lo que está sucediendo. En el tiempo tan pequeño que tenemos, no voy a mirar todas las dimensiones, ni muchísimo menos, pero por lo menos sí que voy a puntear varias de ellas. Y una primera dimensión es una crisis ambiental de amplísimo calado, con distintas facetas, pérdida de biodiversidad, emergencia climática, etcétera, pero en las cuales yo me voy a detener solamente en dos de ellas. Una primera, y lo decía Horacio en la presentación, es que ahora mismo, y cuando digo ahora mismo, digo ahora en términos históricos, realmente da un poco igual si esto sucedió en el 2018, está ocurriendo en el 2020 o va a suceder en el 2025, en términos históricos es más o menos ahora, ¿no? Bueno, pues estamos atravesando el momento de máxima disponibilidad energética por parte de la humanidad, es decir, estamos teniendo el momento en el que tengamos como máxima disponibilidad de los distintos combustibles fósiles, carbones, petróleo y gas, más lo que sería el uranio. Pero no solamente eso, sino que hay un larguísimo listado de elementos que se han convertido en elementos determinantes para el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico, en los cuales también estamos empezando a tener problemas para mantener un ritmo extractivo creciente. Algunos tan determinantes como el cobre, absolutamente central en todo lo que tiene que ver el sistema eléctrico, como vemos, ¿no? Y que vemos como, y este es el caso de Chile, ¿no? Debiendo uno de los principales países extractores del planeta, lo que se ve en las barras verdes es cómo ha ido descendiendo paulatinamente, pues a partir del año 2013, 2014, pues la capacidad extractiva, pero las otras barras, que son el consumo energético pues de la minería en Chile, no han parado de crecer. Esto básicamente lo que nos dice es cada vez cuesta más sacar el cobre en Chile y además pues puedo sacar una cantidad decreciente. Esto es lo que significa pues ir llegando a los picos de máxima extracción y colocarnos más allá de esos picos. Pero no es el único elemento del que tenemos problemas. El litio, que nos reúne en la conferencia de hoy, pues también es un elemento en el que empezamos a acercarnos, si no lo hemos pasado ya, al pico de máxima extracción. Y por poner un tercer ejemplo, podríamos hablar del fósforo, absolutamente determinante en todo lo que tiene que ver pues con el sector alimentario, ¿no? En la fertilización de los suelos y que, bueno, pues también empieza a dar síntomas de agotamiento, de que podemos haber llegado al pico de máxima disponibilidad a nivel global.
Así que tenemos una crisis que tiene un componente ambiental muy importante. Pero no solamente tiene un componente ambiental, tiene un componente económico central. Y Horacio también planteaba en el inicio que al intentar ver pues, esta crisis sistémica, este final del capitalismo global, que también Pato comentaba, ¿no?, inicialmente, bueno, pues la dimensión energética muchas veces se nos escapa y tenemos que colocarla. No es la única, pero sí que es una dimensión importante. Y es una dimensión importante porque si observamos a nivel global, y las cuentas en un mundo globalizado hay que hacerlas a nivel global, bueno, pues si observamos a nivel global cómo evoluciona el crecimiento del Producto Interior Bruto comparado con el consumo energético, vemos que la correlación es prácticamente lineal. No hay crecimiento de la economía a nivel mundial si no hay acoplado un crecimiento de la energía. Y esto es bastante lógico porque realmente no hay actividad económica si no hay detrás pues, un consumo energético. Pero esta correlación prácticamente lineal también la vemos con el consumo material. Vemos cómo se produce pues, una correlación, ya digo, prácticamente lineal entre el aumento del Producto Interior Bruto a nivel mundial y la demanda pues, material pues, también a nivel global. No existe la economía desmaterializada más que en los libros, porque cuando vamos a datos empíricos esto no se sostiene. De manera que si estamos llegando a límites en nuestra disponibilidad energética y límites en nuestra disponibilidad material, bueno, pues esto va también a significar límites en la capacidad de reproducción del capital, de alguna manera en el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico. Así que en esta crisis tenemos una crisis económica, tenemos una crisis ambiental, pero indudablemente tenemos también una crisis social de amplísimo calado. Las desigualdades a nivel territorial, pero sobre todo también a nivel global, no han dejado de aumentar. Tanto desigualdades en el reparto de la riqueza como desigualdades en el reparto del poder. Por verlo esto con una gráfica clásica de lo que sería la economía ecológica y que es la que viene a representarse con la regla del notario, lo que intenta es representar la economía a nivel global, pues haciendo la comparativa con el proceso de construcción de una casa. En las primeras fases de construcción de una casa, estas que aparecen en la parte izquierda de la gráfica, lo que tenemos es remover los cimientos, empezar a poner, bueno, pues todo lo que serían pues, los cimientos de las casas y demás. Es un momento en el cual el coste físico, el impacto físico aumenta mucho, pero en el cual pues, quienes están trabajando ahí, los albañiles, pues ganan poco. De alguna manera el valor añadido de quien está haciendo eso es pequeño. En cambio, en la última fase, cuando llegamos con un taco de folios ante el notario, bueno, pues el impacto ambiental no podemos decir que crezca mucho, ¿no? Los folios tienen un impacto, pero es relativamente pequeño. Pero el valor monetario, lo que se embolsa el notario, por lo menos aquí en España, no sé cómo será en Argentina, pero sospecho que igual, ¿no?, es incomparablemente con lo que se han embolsado quienes han estado construyendo la casa. Bueno, pues lo mismo nos ocurre de alguna manera a nivel global. Hay determinados territorios del planeta en los cuales pues, las fuerzas económicas dominantes han hecho que se especialicen en esas fases extractivas, en esas fases de altos impactos ambientales, pero que tienen comparativamente bajos precios en los mercados internacionales. Mientras que las regiones centrales, respecto a las periféricas, se han especializado en esas partes pues, con un alto valor añadido, pero que parece que tienen pues, menos impacto ambiental, y digo que parece porque en realidad tienen el impacto ambiental añadido, acumulado de todo el proceso, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con estas actividades extractivas que estamos hablando hoy, ¿no? Por ponerlo con una gráfica, pues claramente pues esos territorios centrales a nivel del capitalismo global, que son pues Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Pues tenemos un alto déficit ambiental, importamos una cantidad muy importante de materia porque el resto del mundo tiene un superávit, es decir, es un exportador neto, y desde ahí pues vemos esas desigualdades vistas desde una perspectiva pues más de la economía ecológica, de esos flujos materiales que se producen a nivel global. Total, que en esta crisis múltiple, que es una crisis económica, que es una crisis social, que es una crisis ambiental, ¿qué respuestas están emergiendo? Bueno, pues en este lado del Atlántico, un discurso cada vez más dominante y que cada vez se va abriendo más camino es el que se puede englobar dentro del Green New Deal, no solamente aquí, soy consciente de que en distintos lugares del planeta pues sucede lo mismo, ¿no? Y es un discurso que no solamente están tomando las izquierdas, sino incluso pues las distintas derechas. La Unión Europea que acaba de lanzar un plan de medidas que lo llaman el Green Deal, el European Green Deal, ¿no?, que se enmarca mucho dentro de este paraguas, ¿no?, o el acuerdo gordo que acaban de llegar este último fin de semana por los distintos jefes de Estado, habla también de algunas de estas cosas. Bueno, ¿cuáles serían los paradigmas del Green New Deal? Bueno, pues en un primer lugar, una apuesta al máximo por las renovables de alta tecnología,
Un segundo elemento sería la electrificación de la economía, en cuya electrificación el coche eléctrico pues, cumple un papel absolutamente determinante. Y la tercera gran pata sería lo que se ha ido a denominar pues, las smart cities, el Internet de las cosas, bueno, aumentar la eficiencia gracias a una mayor interconectividad de las distintas cosas. Y esto lo que se propone es que va a permitir un crecimiento, una creación de empleos y además una neutralidad en lo que tiene que ver con las emisiones, es decir, bueno, pues luchar contra lo que tiene que ver con la emergencia climática. Vamos a ir por cada uno de estos aspectos pues buscándole fundamentalmente las cosquillas. ¿Qué pasa con las renovables de alta tecnología? Bueno, pues lo que pasa es que tienen límites. Las renovables son las fuentes por las que tenemos que apostar, indudablemente, pero siendo conscientes de los límites que tienen esas fuentes, ¿no? Y siendo conscientes que no nos van a dar las mismas prestaciones que los combustibles fósiles. El primero es que el retorno energético que nos permiten, de alguna manera, pues la energía neta que le dejan a la sociedad es bastante menor que la de los combustibles fósiles. Mientras en los combustibles fósiles, si vemos al final de todo, ¿no? Con todos los gastos energéticos que significaría el sistema, pues nos dejan aproximadamente, pues por cada unidad de energía que invertimos, 4, pues algunas de las renovables, como la solar fotovoltaica, por cada unidad de energía que invertimos nos dejan aproximadamente 1,5. Y podríamos decir, bueno, pues de 4 a 1,5 tampoco hay tanta diferencia. Bueno, no hay tanta diferencia si no lo vemos desde una perspectiva matemática. Colocando lo que son estos retornos energéticos, la línea punteada sería lo que corresponde a los combustibles fósiles y como podéis ver, básicamente viene a ser pues un 75% aproximadamente de la energía que he invertido la que me queda. Me queda mucha energía. Si colocamos lo que significa ese 1,5 de la solar fotovoltaica, pues lo que nos queda es ni siquiera el 50%. Esto significa que lo que me queda a nivel social es mucho menor y lo que voy a poder hacer, y luego volver sobre esta idea, es mucho menor. Este es un primer límite de muchas de las renovables. Un segundo límite es que cuando hablamos de las renovables, en realidad nos estamos haciendo una trampa dialéctica, porque las renovables no son realmente renovables, sino que están embebidas de todo un sistema que utiliza los combustibles fósiles y que requiere de combustibles fósiles para funcionar. Cuando pensamos en molinos eólicos, pensemos en toda la cadena de producción que requiere maquinaria que se mueve con combustibles fósiles. Ahí pueden ver pues cómo pues, un operario o una operaria está bajando a la barquisa pues, para reparar ese aerogenerador pues, con un helicóptero que solo puede ser movido por combustibles fósiles. No hay helicópteros movidos por energías renovables. Cuando pensamos en la hidráulica, aparte de anegar pues, tierras de inmenso valor pues, desde el punto de vista de su fertilidad, los fondos de los valles, pensemos en que para levantar el muro de la represa tenemos que gastar una serie de combustibles fósiles que son los que nos permiten fabricar el hormigón armado. O pensemos en esa minería a cielo abierto de la que se nombraba al principio, minería que es absolutamente determinante para sacar distintos elementos que son centrales para tener pues, renovables de altas prestaciones, con todos los impactos que tiene, pero además también con la dependencia de combustibles fósiles. Esa maquinaria que aparece en la fotografía solo puede moverse mediante combustibles fósiles si queremos que tenga pues, alta potencia y a la vez una cierta autonomía. El tercer límite que tienen las renovables es que si nos vamos a un escenario pues, de máximos en el que cubrimos pues, todas las necesidades de nuestro sistema mediante fuentes renovables y vemos los requerimientos materiales que eso conlleva, bueno, pues las cuentas no salen. Tenemos por lo menos 5 elementos que no hay suficientes en la corteza terrestre, me refiero al teluro, al indio, al estaño, a la plata y al galio, y el siguiente, que estaría también con unos límites de demanda muy altos, pues sería el litio, y hablamos aquí pues, de un elemento que se ve claramente lo estratégico que es, pues al verlo, viendo pues, que es uno de los que falta claramente dentro de este elemento, de esta combinación y que es determinante en el desarrollo de las renovables. Así que vamos con el segundo elemento, el que tiene que ver con la electrificación de la economía y en concreto del sector del transporte. Porque el sector del transporte no es cualquier sector en nuestro sistema. El sector del transporte es sobre el que se estructura pues ciudades tan macro como pueda ser Buenos Aires o como pueda ser Madrid, que no hay forma de moverla, de manejarla sin una hipermovilidad, pero también es lo que estructura pues, todo el sistema de comercio global a partir del que se mueve pues, todas las relaciones de poder a nivel global. Y ese sector transporte fundamentalmente depende del petróleo. Hay parte de la máquina que directamente no podemos electrificar, pues son esos vehículos pesados como los camiones, que o bien tengo autonomía de movimiento o bien tengo capacidad de carga, no puedo tener las dos cosas de manera electrificada, pero incluso en lo que puedo electrificar, que podrían ser pues, todos los coches, ciclomotores y demás, tenemos límites. El primer límite es que básicamente el parque automovilístico mundial es de motores de explosión.
es muy poquito el que son motores eléctricos. Tenemos que partir prácticamente de cero y electrificar aproximadamente los 1.200 millones de vehículos que existen en el planeta. Y esto es una inversión económica, material, energética y temporal gigantesca que está por ver que sea disponible, que podamos hacerlo. Pero es que no habría que hacer solo eso. Tendríamos que cambiar toda la red de gasolineras en red de enganches a la red, que además tendría que haber más que gasolineras porque la autonomía del vehículo eléctrico es menor que la del vehículo de combustión. Tendríamos que cambiar nuestra red eléctrica, no solamente para hacerla más porosa y que llegue a los distintos territorios para poder recargar estos vehículos, sino que además tendría que ser distinta, pues para permitir unas recargas, ¿no? Tendría que ser bidireccional, con lo cual esto también es una inversión muchísimo más grande de todo esto, ¿no? Y por si eso fuese poco, tendríamos que aumentar mucho nuestra potencia eléctrica, pues para poder dar de alimentar a todo ese parque automovilístico. Yo creo que en el escenario que tenemos por delante, en el escenario que ya es presente, esto entra más dentro de la ciencia ficción que de lo que política y sobre todo económica y ambientalmente posible, ¿no? Y por si esto fuese poco, y volviendo al litio, pues en un escenario de máximos, viendo esas limitadas reservas de litio, de níquel o de platino, pues parece que el parque automovilístico que nos podríamos permitir es notablemente más bajo que esos 1.200 millones de vehículos que hay ahora mismo circulando. Así que vayamos con el tercer aspecto, el que tiene que ver con ese Internet de las cosas, con esas ciudades inteligentes, esas smart cities. Bueno, el elemento por antonomasia de esto sería el ordenador personal, ¿no? Y tenemos que entender que un ordenador personal es un elemento profundamente materializado. Requiere aproximadamente 1000 veces su peso en su fabricación, con toda la huella ecológica que eso conlleva, pero es que ya todo lo que es el conjunto de las tecnologías de la información y la comunicación, no pensemos solo en ordenadores, sino en redes de fibra óptica, en satélites, en grandes servidores, pues consumen alrededor del 4% de la energía, no de la electricidad, de la energía total a nivel global. Y esta es una cantidad muy, muy apreciable, no es en absoluto secundaria. Pero es que además, si estamos en un escenario en el que vamos a tener distintos elementos que nos empiecen a fallar, esto va a hacer que los ordenadores que tenemos ahora mismo de altísimas prestaciones empiecen a dejar de funcionar. Lo que pueden ver en esa gráfica, en esa tabla periódica, marcado en naranja, son todos los elementos necesarios para construir un ordenador personal. No podemos pensar que todos ellos van a estar disponibles o que en caso de que nos falten algunos de ellos, bueno, pues voy a poder encontrar otro que lo sustituya. No hay tabla periódica que vaya a poder permitirnos hacer algo de este tipo. Así que vayamos con el último tema y con esto cierro ya, ¿no? Esto, en teoría, nos iba a permitir conseguir crecimiento, empleo y sostenibilidad, todo al tiempo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dicen los modelos, no? Y bueno, nos tenemos que fiar de modelos porque ahora mismo no tenemos ninguna práctica real sobre la que podamos trabajar de manera empírica, más allá de algunos de los datos que he dado anteriormente, ¿no? Bueno, pues los modelos nos plantean que si avanzamos en un escenario que en este modelo se llama GG, que sería como Green Growth, ¿no? Que es equivalente al Green New Deal, ¿no? Y avanzamos a máximos, ¿no? Pues un uso de las renovables al 100%, que sería la barra esta verde, esta barra continua negra. Bueno, pues lo que ocurriría es que la energía disponible que le quedaría a la sociedad, la tasa de retorno energético que le quedaría, bajaría notablemente por debajo de 10. Este 10 es el marco que se viene a plantear desde el punto de vista científico, aunque sobre esto hay controversias, como mínimo para mantener sociedades complejas. Es decir, lo que nos está diciendo es, sí, podéis tener una sociedad basada en renovables, pero va a ser una sociedad distinta. No va a tener los grados de complejidad que tiene nuestra sociedad actual. Un segundo elemento, cuando intentamos mirar estos modelos, es ¿qué le sucedería al cambio climático? ¿No? ¿Qué le sucedería a los distintos desafíos ambientales? Bueno, pues en verde lo que veis planteado es lo que pasaría con ese desarrollo a tope de las renovables marcado dentro de este Green New Deal. A corto plazo, pues en lo que sería el 2030, tendríamos no una reducción, sino un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es bastante lógico, porque lo que se plantea es un desarrollo industrial a máximos de lo que podría ser todo el sector de las renovables, más todo lo que he ido comentando de vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Y solo a medio plazo habría una reducción de emisiones que se quedarían muy lejos de las reducciones que está planteando Naciones Unidas para meternos dentro de los márgenes de seguridad. Para que se hagan una idea, en 2030 Naciones Unidas lo que plantea es que el IPCC, que no peca precisamente pues, de grandes alarmas ni nada de esto, ¿no? Pues plantea una reducción pues, que puede rondar el 80% el 65% de lo que serían las emisiones, muy lejos de lo que incluso se conseguiría en el 2050. Pero es que incluso con estas ni siquiera se evitaría el descalabro económico.
el escenario que viene nuevamente pintado en verde, de Green Growth, ¿no? El del Green New Deal, pues conseguiría al principio reactivar la economía global, ¿no? El PIB a nivel global, y bueno, entra dentro de la lógica porque tendríamos una reactivación de todo ese sector industrial, pero conforme vaya chocando con los límites ambientales, pues energéticos, materiales, climáticos, lo que tendríamos también es una sonora crisis global, ¿no? Que haría pues que ni siquiera ese escenario del crecimiento se pudiese mantener. Que, por cierto, tampoco se mantiene dentro de intentar continuar como hasta ahora, ¿no? Que sería lo que viene marcado ahí en azul, que también sería un descalabro pues mucho mayor en esos sentidos. Así que con esto lo dejo. Creo que lo que tenemos por delante es un desafío mayúsculo y los desafíos mayúsculos pues no se pueden plantear con las mismas recetas que hemos tenido en la actualidad, sino que vamos a tener que repensarnos de manera muy profunda con esas alternativas que vengan pues desde quienes luchan, quienes se mueven, quienes se autoorganizan, pues que planteaba anteriormente Pato y luego si acaso pues podremos dialogar sobre ello en el debate. Muchas gracias.